Este encuentro lo hacemos con una pregunta que nos guía, que es bien definida. ¿Qué y cómo escriben quienes escriben sobre boxeo? Este interrogante propone una reinterpretación del noble deporte a través tanto de la narrativa como la crónica periodística, la poesía, el cine y el teatro. Los deportes en general, el fútbol y el boxeo en particular, y creo que más el boxeo, han sido fuentes de inspiración para la escritura. En esta temática encontramos la competencia, conflictos, pasiones. Ayer en la mesa inaugural hablábamos del dramatismo. Vemos al boxeo como una apuesta estética, un estilo, y también como el escenario de un drama con su importante cuota de épica. Les voy a contar cómo sigue este encuentro y luego voy a leer una breve biografía de cada uno de los panelistas y luego ellos van a ir exponiendo lo que han traído para este encuentro. A continuación de esta mesa viene a las 19 horas la mesa denominada El boxeo y sus escenarios. Se va a presentar un corto de Carlos Sorín, va a estar Ricardo Bartiz, Michal Katsowitz, Pablo Sirio y Alejandro Venturini. Y mañana, viernes 25, a las 17 horas, va a haber dos mesas de cuadriláteros y policiales con Ezequiel Fernández Murs, Ana María Yuba, Horacio Convertini, Martín Coan, y la segunda mesa llamada La narrativa del ring con Juan Carrá, Mariano Carrera, Carlos Bernatec y Juan José Zurro. Eso para que tengan un panorama de cómo continúa el encuentro. Bueno, voy a comenzar a leer los resúmenes de los panelistas acá presentes. Comienzo con el de Ariel Sher. Él es periodista, escritor y profesor en Deportea, en las materias Política y Deportes y Taller de Redacción 2. Publicó en varios periódicos como La Razón, Sur, Noticias y Clarín, entre otros. Actualmente está en la radio con Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, que toma el nombre del libro homónimo de Osvaldo Soriano. Publicó numerosos libros de investigación y cuentos, entre los que se encuentran Fútbol, Pasión de Multitudes y de Élites, La Patria Deportista, De Puntín, Pelota de Papel y Contar el Juego. Está con nosotros también Enrique Martín. Es un periodista de extensa trayectoria que se inició en la mítica revista Nuestro Ascenso y en el diario Crónica. Siguió en diversas radios y medios gráficos en la agencia de noticias DIN, de la que fue secretario de redacción durante 8 años, y como profesor en escuelas de periodismo. Fue 3 veces presidente de la Unión de Periodistas de Boxeo y actualmente es vicepresidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. En su carrera entretejió sus grandes pasiones, el tango, como autor de numerosas letras musicalizadas, el fútbol y el boxeo. Además de periodista, es escritor, autor de 8 obras, entre ellas la novela Bohemios y del que acaso sea su trabajo cumbre, Narices Chatas, que lleva 3 ediciones publicadas. Acá a mi lado, el señor Osvaldo Príncipe, es uno de los periodistas y a la vez relator más reconocidos en la Argentina. Trabajó en Teis Sports, en la TV pública y en numerosos medios gráficos. Tuvo la oportunidad de conocer a personajes que van desde Carlos Monzón hasta Nicolino Loche, Víctor Galíndez, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Tommy Hearns, Mike Tyson, Marvin Hagler, Lennox Lewis, Nassim Hamed, Maravilla Martínez y Floyd Mayweather. Alguna vez comentó que su lugar en el mundo era Las Vegas y declara estar muy conforme con el camino recorrido. Fue boxeador aficionado y además participó en 4 películas vinculadas al boxeo, múltiples publicidades, presentaciones y eventos culturales. Finalmente presento a Ernesto Cherkis Vialo. Nació en Montevideo, Uruguay, es periodista deportivo de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Ingresó a la revista El Gráfico en 1963 y fue su director editorial entre 1982 y 1990. Fue gerente de deportes de Telefe, gerente operativo de torneos y competencias, gerente de deportes y de contenidos de Radio Rivadavia y director de medios y comunicaciones de la AFA.
Trabajó como comentarista deportivo en las radios Splendid, Rivadavia y Córdoba, entre otras, y en varios programas televisivos. Fue docente en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y en la UCA. Es autor de los libros Carlos Monzón, Mi verdadera vida, y Yo soy el Diego de la gente, en coautoría con Daniel Arcucci. Recibió premios por su labor, 4 Martín Fierro en 1998 y 2001 por conducción en Radio AM, por la oral deportiva, y en 2001 y 2003 por conducción en programas deportivos en TV, Tribuna Caliente y Tribuna Deportiva. También premios Conex, 1987, Deportiva Escrita en 2000 y en 1990 en la categoría Deportes. Bueno, comenzamos, no sé, con Ariel, ¿te parece? ¿Cómo no? Ahí hay un micrófono. Sí. Buenas tardes. Como veo que los boxeadores siempre piden agua, infiero que los periodistas que hablan de boxeo piden agua, y como... claro. Favorecería mucho el buen desenvolvimiento de esta mesa que no hubiera control antidoping, sí, de ningún orden. De esta mesa y de esas mesas, así nadie se preocupa. Además de eso, yo tengo que aprender estos rituales porque ellos son maestros de la narración periodística y boxística, y me pueden reventar la cara a golpes, o como diría Braselli, que ha escrito mucho de boxeo, me noquearían con adjetivos boxísticos, porque no es el mundo sobre el que yo trabajo habitualmente como periodista. Por algo, cuando me tocó hacer libros y citar, y además en esto, si hiciera terapia, mi terapeuta diría que no tengo nada que discutir, yo los cito a ellos, así que revisé, están todos citados ellos, me quedo tranquilo. Inclusive he hecho cuentos que aluden a Loche o a Monzón y voy citando lo que ellos han escrito. Pero pensaba cómo abrir el juego ahora, en este momento, no bien sonada la campana, en un escenario como el que nos convoca. Y hoy, ¿no? Hoy es 24 de agosto. 24 de agosto es el día en el que nació Borges, y a alguien se le ocurrió en algún momento de la historia que es el día del lector, lo que es, como todos los días de todas las cosas, una arbitrariedad brutal. Yo no sé si el boxeo es tan arbitrario como la designación del día del lector, pero se me ocurre que tenés que defenderte más y atacar un poco más para ganar la pelea que para ganar la pelea del día del lector. Justo Borges, que como todos sabemos es el escritor más emblemático hacia afuera, por lo menos de la Argentina, y el más emblemático crítico de casi todo lo que tenía que ver con el deporte, sobre todo con el fútbol. Es difícil explorarlo a Borges en el territorio del deporte y es difícil explorarlo en el campo del boxeo. La verdad. Digo, salvo que ustedes tengan una imaginación parecida a la de Borges, o si no les gusta Borges, de otros escritores. Imaginárselo a Borges con linimento, con un tipo gritándole al borde del ring, en pantaloncito corto y enfocando a nada, porque tenía esa dificultad, en busca de un rival, es una tarea para un cuento que ninguno de nosotros cuatro se va a animar a hacer en este momento, y creo que ustedes tampoco. Hay un Borges que alude al boxeo, y esto me parece que nos puede ayudar a pensar. Ustedes saben que Borges era un señor que a veces decía cosas que nos parecen infames, otras cosas que no nos parecen infames, y que tiene un libro en la década del 30 que se llama Historia Universal de la Infamia, cuyas historias son de tipos que ojalá no anden por acá escuchándonos, pues si no ninguno de nosotros cuatro va a salir de este espacio con las condiciones en las que entró, o con la construcción morfológica en la que ingresó. Ahí hay un personaje que es Monk Eastman. Monk Eastman es un sorete, ¿sí? Es un tipo que podría haber salido en Historias de la Mafia, en El Padrino. Se lo perdieron porque no habrán leído a Borges o porque no encajaba ahí. Es un tipo en la mafia de Nueva York. El proveedor de iniquidades, Monk Eastman. No de inequidades, de iniquidades, de hacerte mierda. De maldades. Y hay una situación en esa historia. Borges la publicó primero en Crítica porque él se consiguió un laburo, no sé si puede decir esto uno cerca del auditorio Borges, pero Borges a veces laburaba y se consiguió un laburo le consiguieron un laburo en la revista Multicolor de los sábados, que
que casi todo el trabajo lo hacía Ulises Petit de Murat, como nos pasa a todos los hinchas de Racing, siempre enganchamos uno que nos hace laburar por nosotros, y Borges hacía maravillas, claro, que salía periódicamente en eso que era en color, que era una cosa extraordinaria, algunos de los textos de Historia Universal de la Infamia. El parrafito dice así, en un momento: arribaron a una decisión muy americana, confiar a un match de box la disputa. Kelly era un boxeador habilísimo. El duelo se realizó en un galpón y fue estrafalario. 140 espectadores lo vieron entre compadres de galera torcida y mujeres de frágil peinado monumental. Como cualquiera que leyó a Borges intuye, en esa oración final está Borges, ¿sí? Borges habló de Monkisman, el presunto sorete, pero hizo bosta a los señores y a las señoras con una descripción a lo Borges, donde no quedás en pie, pero no te enterás. Vos decís que bueno lo que hizo este tipo conmigo y este tipo te está fusilando. O sea que hay boxeo hasta en Borges. Pensaba en ese terreno. ¿Es posible pensar una narrativa en la Argentina? ¿Es posible pensar la Argentina? ¿Es posible contar la Argentina? Inclusive si uno tiene la historia que tengo yo, que no me he dedicado como ellos a husmear los olores que salen del ring. Parece difícil. Quizás no siempre encontremos Torito. Torito, que de paso Cortázar decía que era una fiesta del lenguaje, que la historia, él decía, era relativamente previsible. Bueno, vos lo conocés, vos estuviste el día que estuvo en el Luna Park, Ernesto, ¿no? Con Cortázar, el día de la pelea de Castellini, que ahí salía. Claro, cuando escribe la página 3, cuando escribe sobre la pelea con Doc Holliday en el gráfico. Claro, que está al lado de Alberto Perrón en la fotito. Bueno, digo, si hasta Borges no escribe sobre boxeo, pero tiene que escribir con boxeo, que no es de casualidad que distancie una preposición de otra. ¿Se puede contar la Argentina? ¿Se puede hacer literatura, aunque uno no sea un tipo que sabe de boxeo, salteándose el boxeo? Osvaldo Soriano, que por supuesto salió fumando en el video, decía en muchos de sus textos, muchos de sus no tantos textos de boxeo, uno de los últimos que le leí, uno sobre Mike Tyson, ese en el que dice que a Hemingway y a Cortázar les gustaría estar de este lado del paraíso para ver a semejante monstruo, o volver de este lado del paraíso porque ya no estaban. Dice que asume que él no es un seguidor del boxeo, pero él dice arcaico en algún sentido, obsceno en otro sentido, no lo estoy citando literalmente porque Soriano es irrepetible y sería una estafa decirlo tal cual porque lo empeoraríamos, pero dice que es el más excitante y el más propicio para escribir. Y la verdad que si uno recorre la historia de la literatura argentina, esto pasa. ¿Sí? Nosotros estamos en la sala David Viñas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, David Viñas jugó al fútbol, nadaba en la pileta del Senar a veces, era hincha de Boca, reflexionó largamente sobre lo que llaman algunos las violencias en el fútbol y él explicó lúcidamente que eran otra cosa. Pero en algún momento pasó por el boxeo en su vastísima literatura. Y estoy seguro de que si nos sentaban en otra sala podíamos decir lo mismo. Hombres de a caballo, me acuerdo ahora. Hay un personaje que quiere boxear como un coronel. Es una historia de milicos. Uno que quiere ascender en ese lugar, bueno, para ser como el coronel tiene que aprender a boxear. No es que escribe un tratado de boxeo David Viñas, es que ve que ese es el único modo posible de contarlo. O Viñas, en su tesis doctoral famosísima, en el mundo de los que vuelven famosos las tesis doctorales, literatura y política en la Argentina, cuando piensa a la oligarquía, a los garcas, ¿sí? Él dice, un sportsman es algo así como la adaptación o la profundización de un gentleman. Habla de Jorge Newbery. Jorge Newbery, ¿qué hacía? Como dicen Corrientes y Esmeralda, si nosotros nos vamos equivocamente, porque había un despelote, para allá, ¿sí? En la esquina. Un elegante los calzó de Cross, ¿sí? El tango de Kit Cele, de Celedonio Flores. Que también era de Racing, pero escribió de Racing y de Independiente. Amplió el horizonte en eso. No está confirmado. Nada, está confirmado, Ernesto. Nada, hay que chequearlo. No, tiene un poema que habla de las dos hinchadas de Racing y de Independiente, en Chapaleando Barro. Es para quedar bien con Gardel, porque Gardel se había declarado de Racing por su amistad con Ochoa, es otro tema. Gagliardi era de Racing. Gagliardi sí. Sí. Ahí está.
Pero boxeaba. Kit Celedonio Flores. Bueno, digo, cuando cuenta la construcción de la oligarquía, él alude en esa tesis, en ese trabajo sobre la historia de la literatura argentina, a esto, a tener que ser un miembro de la oligarquía boxeando. Y si uno lo revisa en la historia de la literatura argentina, a ver, yo cuando era chiquito iba a visitar a mi abuela compraba el diario La Nación. Lo compró, no expresaba exactamente lo que pensaba mi abuela del mundo, pero compraba La Nación. Del 31 al 55, el suplemento literario de La Nación lo dirigió Eduardo Mallea. Mallea, ¿qué hacía? ¿Qué le contó a Victoria Ocampo cuando lo entrevistó, igual que a Borges, en un texto largo? Que él boxeaba, que el padre lo mandó a boxear. Habla hasta del doctor Erosa, el árbitro que lo dirigió. Bioy Casares, ya que hablamos de Borges, su socio. Bioy Casares cuenta, no tanto como Cortázar, no queda tan traumado, tan necesitado de terapia con Firpo Dempsey como Cortázar, pero tiene 9 años igual, los dos nacieron en el 14, y dice, Firpo Dempsey, más o menos dice, nos cagaron. ¿Sí? Y habla de su inquietud por Justo Suárez. Bueno, y la última novela que yo me acuerdo que escribió Bioy Casares, no soy un experto en el tema, es Un campeón desparejo, donde ¿cómo se llama el protagonista? Morales, Luis Ángel. La infancia es una patria de la que no te vas nunca. Y le va, como a Bioy Casares, el día de 9 años en el que se entera que a Firpo lo embromaron. De modo que es muy... Bueno, Bioy Casares aprendió boxeo con Willie Gould, el gran maestro del que ellos han hablado montones de veces. O no aprendió, pero fue como que hacía como que aprendía y a cambio le enseñaba a manejar. Y Mallea también fue con Willie Gould, que era un pedagogo, ¿cómo se diría de esto? Un formador de boxeadores, un maestro de boxeadores. ¿Por qué? Porque la oligarquía, las clases altas, los sectores que tenían más dinero, incorporaban esto que dice Viñas, la construcción del deportista, del sportsman, y eso incluía boxear. Ahora el boxeo, como ellos han contado mágicamente en montones de textos, el boxeo es una actividad popular, le pertenece, como ocurre con otras actividades, no sé si con tantas, de ese boxeo, de esa actividad se apropia el pueblo. Hay un texto tuyo donde lo decís literalmente, me acuerdo, o casi literalmente. Yo sé que estamos grandes y vos acordate de lo que escribí yo y yo de lo que escribiste vos. Sí. En esa apropiación también vemos el recorrido de otras gentes. Cortázar escuchó esa pelea Firpo Dempsey cuando tenía 9 años y era un chico en Banfield, en una casa de mujeres, después de que el padre, qué sé yo, y después de haber vuelto de Bélgica, ¿no? Donde había nacido, de las afueras de Ixelles, donde había nacido. La presencia narrativa del boxeo en la Argentina no de casualidad impregna a tipos que saben mucho o bastante de boxeo e impregna a tipos que no tienen tanta relación con el boxeo, pero encuentran en eso una manera de contar. Por ejemplo, a mí el boxeador que más me ha impresionado de todos los que leí, y creo que leí más de lo que vi, porque los que saben son ellos, es Jack Bernstein. Jack Bernstein es extraordinario porque Jack Bernstein es a la vez Kidney en Dubái. Hay que tener un nombre como Jack Bernstein, o sea, un judío migrado de Yergorod, creo que pone Bernardo Cordon, el autor, que es el pueblo donde nació, y que pelea fuera del circuito profesional con un seudónimo semi-guaraní, o 80% guaraní. El cuento de Bernardo Cordon es un escritor maravilloso que cita el boxeo muchas veces. Hay alusiones en Alias Gardelito, hay alusiones en Un horizonte de cemento. Siempre está el boxeo dando vueltas en ese juego entre cierto parentesco con el realismo que hereda Cordon y con los lugares que, leyendo a Cordon, uno se siente que desemboca en Haroldo Conti, más o menos. Y en términos de narrativa, en términos de estilo. Y siempre aparece una percepción de que, ¿cómo vas a contar esa historia de un desarrapado de Europa, desarrapado en la Argentina porque nos toca vivir en un mundo injusto, en un mundo injustísimo? Y ¿qué encuentra? El camino del boxeo. Yo, que soy alguien que no solo que no sabe lo que saben ellos, no sabe nada de boxeo, he visto pelea, me tocó cubrir porque te mandan, ¿no? Como harían ustedes con gente que no sabe. Pero que no conozco eso, digo, ¿hay alguna posibilidad de percibir quiénes somos? ¿Qué es la condición humana? ¿Cuánto hay en juego ahí? Es altamente evidente que el gordo Soriano, que podía fabular todo, pero no eso, se da cuenta de que ahí hay una clave para contar la condición humana todo el tiempo. Yo no voy a hablar de
porque lo pusiste vos en Narices Chatas y lo conocés mejor, de un señor Gandolfi Herrero, el menos famoso para mí, que me gusta más la literatura que el boxeo, y el más famoso para Quique, que le gustan la literatura y el boxeo en dimensiones iguales, pero es un tipo que es un campeón argentino y que escribía fenómeno. Y su hermano, del hermano sí hablo yo, Álvaro Yunque, también Gandolfi Herrero, escribe un fenómeno, no sé si boxearía fenómeno, pero tiene un poema brevísimo sobre el boxeo que es una maravilla. ¿Cómo contar sin contar? A veces, me pregunto el otro día, charlaba con unos chicos con los que comparto aulas en Deportea, de los que aprendo naturalmente, y decía, la historia argentina, la historia de la Argentina, ¿no será una gran excusa para hablar todo el tiempo de Firpo y Dempsey? Firpo y Dempsey duró, ¿cuánto exactamente? 4 minutos. 3:50 y pico. 3:50 y pico, el 14 de septiembre de 1923, súper al norte, donde por suerte ahora tendrán otros problemas, pero no hace la humedad que yo me banqué para venir hasta acá. Y nosotros estamos hablando de eso y todos me hacen que sí. Firpo Dempsey está por todas partes. Bernardo Berbisky, ¿sí?, gran escritor, gran periodista argentino, fue argumentista de Nace un campeón. Y en Nace un campeón, Firpo es Firpo. O sea, Firpo no hace de Firpo, pero Firpo está, y hay imágenes que están porque Firpo las, ¿cómo se dice?, las provee, las presta, las da. Sí, eso mismo. Está en todos lados. Digo, si uno recorre la historia, los escritores que le dan nombre a los salones de aquí, siempre está Firpo Dempsey, en todos lados. Raúl González Tuñón, que no le gustaba en especial el deporte, cita a Firpo Dempsey en una frase. Enrique González Tuñón, el hermano, cuando tiene que buscarle un seudónimo a un personaje, tiene un cuento 1000 trompadas, pero fabuloso, un tipo que es tan bueno peleando que en un estado de desquicio, ya verán como el nuestro, va encontrando que el antagonista que le queda, el adversario que le queda es pelearse con la sombra, ¿no? Es el único rival al que no puede vencer, porque la sombra es la sombra. Y cuando le buscan un seudónimo, el seudónimo le pide a un amigo, buscame un seudónimo, y dice, bueno, el Toro Salvaje, dice, no, salí, este ya está. Marechal en Adán, Buenos Aires, pasa por el Luna Park y por Firpo Dempsey. ¿Cómo no contar la Argentina desde esos lugares? Yo dije que los que saben son ellos, y además si me extiendo, por ellos de tanto ver boxeo, les quedó, aún con los físicos desgajados, alguna práctica posible y yo termino mal la tarde. Así que no voy a hablar mucho más. Pero me parece que es un ejercicio muy interesante, no solo escribir sobre, de o con boxeo. Me parece muy interesante pensar la lógica argentina, porque yo hablé solo de este contorno geográfico y de esta construcción que es la Argentina. A veces la Argentina es solo una construcción literaria, uno tiene la sensación. Es muy interesante pensarla desde las claves que el boxeo da. A ver, ¿sería este país el que fue o el que es sin el peso, sin la gravitación de lo que respiramos por el efecto de los rings? ¿Es casual, no sé, mañana va a venir Ana María Schua, que haya escrito La Revancha y que aparezca Monzón ahí? Hasta Tony Licata está en la historia de la literatura argentina, en un cuento de Juan Carlos Martini. ¿Cómo contar cómo percibir lo que ha pasado en este país salteándose las lógicas del boxeo? ¿Son los escritores lo que son? O sea, gente que se sale del mundo real para construir otro mundo que se integra al mundo real porque son escritores y por eso fueron al boxeo y se les ocurrió lo que quisieron, ¿o no hay modo de contar esto que más o menos es una patria sin ver lo que hay entre las sogas? Dado que son las horas que son en la Argentina, y dado el tiempo que es en la Argentina, y dado que alguna vez yo vine acá a hablar de literatura de fútbol, que de eso no entiendo, pero desentiendo un poco menos, no me gustaría callarme sin aludir a un desaparecido argentino, a Roberto Jorge Santoro, del que hemos hablado aquí por Literatura de la Pelota, el mayor antologista de 1971, 6 años de su secuestro, justo lo secuestran un año antes del Mundial del 78, 1 de junio del 77, fueron 40 años. Él, es cierto, es muy conocido en el mundo del deporte por Literatura de la Pelota, pero cuando él publica y hace su poema El Fútbol, y su poema El Billar, y su poema El Turf, hace un poema sobre el boxeo, que es... no sé cuán lindas son las peleas, pero es difícil que haya una pelea que tenga toda la intensidad y la belleza de eso. Lo digo respetuosamente por las peleas y forzando el paralelismo.
Santoro, que hizo con sus compañeros, porque Santoro se autogestaba, se autoeditaba, era un revolucionario en el sentido hasta editorial de la palabra, Santoro había hecho un informe sobre Laborante, Alejandro Laborante, ¿sí? Una de las tantas historias trágicas que tiene la vida en general, no solo el boxeo en particular. Le escribe un poema a Laborante, inclusive, un poema que termina... si a Dios le tiramos la toalla, chau hermano, no te vayas, con lo cual es imposible no entender todo en esos versos, o cuando antes dice pugilea el pugil Gil, pero tiene un extraordinario poema dedicado que se llama El boxeo. En ese poema, que está dedicado a José María Gatica y Alejandro Laborante, yo tengo la sensación no de que está el boxeo, tengo la sensación de que todo el tiempo están ahí los sentidos que explican la literatura, que son muchos, y los sentidos que explican la vida, que también son bastantes. Y como Santoro está desaparecido, y estos son días en los que estamos, en los días que estamos, yo digo, no hay que olvidarse de la literatura ligada con el boxeo, no hay que olvidarse de lo que representa el boxeo, no hay que dejar de preguntarse por qué hay que leer y volver a leer la literatura de todos estos cracks, y también la de Santoro, y no hay que dejar de preguntar dónde está Santiago Maldonado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. No sé quién quiere continuar. Enrique. Bueno, perfecto. Okay. Soy Manu. Bueno, me toca bailar con la más linda. Me toca bailar con la más linda porque para los músicos debe ser el Colón seguramente la ilusión máxima, ¿no? O es, seguro, acá en la Argentina. Así que para alguien que despunta las letras como puede desde hace mucho, hablar a tan lindo auditorio como este en la Biblioteca Nacional es un poco como cumplir el sueño del pibe. Y el sueño del pibe es el nombre, el título de un viejo tango muy popular, allá por la década del 40. Y también me tocó el baile con la más linda, que es la relación que tiene el tango como fenómeno popular y el boxeo. Obviamente el tango desde la letrística y la poesía. Acá se va a hablar, ya se ha hablado bastante, obviamente, de los grandes escritores relacionados con el boxeo, desde Hemingway a Cortázar, ¿sí? Desde Jack London a Abelardo Castillo, que fue boxeador, no sé si todos lo saben, pero hizo algunas cuantas peleas como amateur, y era hijo de un gran entrenador de boxeo que se llamaba también Abelardo Castillo, o el viejo Castillo, como lo llamábamos en el gimnasio del Luna Park. Bueno, decíamos que vamos a elegir o hemos elegido la poesía como referente. La poesía es el género más breve, pero más complejo y más profundo de la literatura. Es decir, que allí está encerrado seguramente en poco tramo, en poco camino, un poco la esencia de cada una de las cosas con las que la poesía suele meterse, que son todas, desde siempre. Así que también se ha metido con el boxeo. Y es curioso porque los máximos referentes que uno puede vincular entre tango y boxeo han sido poetas. Y estamos hablando de algún poeta del podio eterno o digamos, del number one o del top 10, como se dice ahora, poco tanguero, pero Cátulo Castillo, ¿sí? Seguramente está en el podio con Homero Mansi y Enrique Santos Discépolo, entre los más grandes letristas, podemos llamarlo, de nuestro tango. Cátulo Castillo fue boxeador y bastante bueno según parece y según nos cuentan aquellas viejas crónicas. Y alguna vez estuvo preseleccionado para concurrir a los Juegos Olímpicos de 1924. Allí donde Pedro Quartucci, no poeta, pero sino actor compitió y con éxito representando a la Argentina. También fue boxeador Esteban Celedonio Flores, que es un poco el padre de la poesía tanguera rea, canyengue, ¿sí? La de los primeros guapos de Villa Crespo, barrio emblemático. Acá yo tengo que decir que soy hincha de Atlanta también, y hay que ser guapo para ser hincha de Atlanta, ¿no? La verdad.
Bueno, Sedonio Flores, o el Negro Cele, como bien decía Ariel, es uno de los más grandes poetas de nuestro tango y fue boxeador en la primera década del siglo XX. Después Cátulo, hasta el 24-25, también boxeó. Cátulo Castillo es el autor de María, de Desencuentro, ¿sí? De La Última Curda, de Tinta Roja, de tantos tangos que aún este auditorio tan joven yo creo que conoce, o tarareó alguna vez, ¿por qué no? O conocerá. O conocerá, o conocerá. Y Celedonio es el autor de Corrientes y Esmeralda, un tango emblemático del año 33, donde en un breve verso dice: amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un cajetilla los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. Ese cajetilla seguramente era, o pensemos que podía ser, Jorge Newbery, un aristócrata, el pionero de tantos deportes, un hombre rico que no sé si trabajó mucho, pero se dedicó activamente a difundir el deporte todo lo que pudo. Y es uno de los que trajo el boxeo a la Argentina, ¿sí? Y él también boxeó informalmente, pero lo hizo como lo hacían muchos integrantes de la clase alta, ¿sí? O de la oligarquía en aquel tiempo, y que dieron el primer paso, el puntapié inicial, el punto de partida para que el boxeo en la Argentina llegara a ser lo que es y lo que ha sido. Viajar desde la clase alta a la clase popular. Exactamente. Bueno, ahora me acordé. Casi sin intermedios en la clase media, que es el sector social que más le ladra, o le ha ladrado al boxeo desde siempre, y que también tiene su explicación, pero ahora se está migando en los últimos 15 o 20 años a partir de los gimnasios de boxeo recreativo, de la llegada de la mujer al boxeo profesional. Es decir, se va mejorando también en eso. Ariel había mencionado a Alcides Gandolfi Herrero, que también fue campeón argentino en la década del 20 y que se transformó en un muy buen poeta. El poema al que aludía Ariel es Nocaulírico, creo, sí, o el librito, o no tan librito, que publicó mientras boxeaba, ¿sí? Es el hermano de Álvaro Yunque, que se escondió en ese seudónimo literario, quizá para no hacerle sombra al hermano o al revés. Pero bueno, que vincula también el boxeo con la poesía y con el tango desde siempre. Y también fue autor de tangos Domingo Sciarafia, o Sciarafia, como diría su familia italiana, o Sciarafia, que rimó algunos versos lindos, picarescos, y que él mismo los cantaba. Otro campeón argentino, ¿eh? Estamos hablando de gente de la década del 20, 30, ¿sí? Hasta el 40, había una vinculación mucho más grande que ahora, pero la hubo y es un poco la base. Y también fue boxeador Alfredo Carlino, que tal vez más de uno lo conozca aquí, quizás más por su militancia política tan férrea desde el primer peronismo. Fue boxeador y es el autor, y en este caso sí, de un enorme poema que se llama Chau Gatica, que se lo recomiendo, que todavía se puede adquirir en algunas librerías. Lo curioso de todo esto es que Cátulo, Celedonio, Gandolfi, Sciarafia y Carlino o militaron o rozaron la misma categoría boxística. Hay que adivinar que todos eran peso pluma, es decir, más que una paradoja, ¿no? La pluma que identifica a los escritores, o el peso pluma que los identificó a casi todos ellos, por lo menos en algún momento de su carrera. Bueno, ¿qué es el boxeo para el arte, ¿no? Esta es la gran pregunta que a partir del libro Narices Chatas, que se publicó por primera vez en el año 93 y hasta ahora la tercera edición, hemos tratado de desentrañar. ¿Por qué al arte le interesa tanto el boxeo? A los artistas. Y no le interesan tanto otros deportes. No diría nada, pero hay una enorme diferencia entre el interés de los cineastas, por ejemplo, ni que hablar de los escritores por el boxeo.
una pequeña referencia, porque si nos olvidamos de Gardel cuando hablamos de tango, algunos se va a enojar. Gardel en 1930 cantaba un edulcorado tango con título Nocaut de Amor, bastante malo la verdad ese tango, pero la voz de Gardel era otra cosa. Después Roberto Chalel hizo una enormidad del tango Corrientes Esmeralda, y allá por la década del 50, específicamente en 1954, Héctor Mauré, gran cantor de la orquesta de D'Arienzo, que además fue boxeador, estrenó su tango, la música, de Al Gran Campeón, dedicado a Pascual Pérez, nuestro primer campeón mundial de boxeo profesional en 1954. Precisamente el año en que Hemingway ganaba el Premio Nobel de Literatura. Y Hemingway está profundamente ligado con el boxeo, es decir, todo tiene que ver con todo como siempre. Y en el 1978, Edmundo Rivero, otra enorme voz de nuestro tango, grabó el tango Segundos Afuera, ¿sí?, con letra de Héctor Marcó, consagrado poeta de la década del 40. No quería olvidarme de los cantores, específicamente de Mauré, porque también él fue boxeador. Bueno, el romance de la poesía entonces con el tango es antiguo, y como también, para cambiar un poquito de tema, es la relación que hay entre un aficionado o un chico, que pude ser yo o cualquiera de los que estamos acá, que se enamora del boxeo platónicamente, a partir de una pequeña radio espica, de las primeras radios portátiles, escuchando a Bernardino Veiga, ¿sí?, emblemático relator de los 50 y 60, y que después, en la cercanía con los boxeadores, desde la tribuna popular o la vieja tribuna especial de Luna Par, los encuentra un poco menos virtuales, cada vez más humanos, pero siempre héroes, y finalmente desde el periodismo, en la radio o en el periodismo gráfico, entiende que ese contacto directo va a producir ese fenómeno que algunos llaman increíblemente hasta patético, que puede entrañar la relación de un artista con el boxeo. Tiene todas las emociones, acá se habló de dramatismo antes, y lo tiene, y tiene muchas otras cuestiones más que vamos a tratar de desarrollar lo más rápido que podamos. El cine, para no olvidarnos también de esa faceta, le ha regalado cientos de peleas al boxeo, como ningún otro deporte, buenas, regulares y malas. Quizás las primeras fueron las mejores, ¿no? El Caballero Audaz, El Estigma del Arroyo. Y entre las últimas o no tan últimas, yo me quedo, obviamente que es una opinión personal, con El Toro Salvaje, la enorme creación de Robert De Niro, en el personaje de Jake LaMotta, que fue un campeón mundial, que creo que está vivo todavía, 96. Tiene 96 años y todavía vive. Bueno, también les recomiendo esa pelea en blanco y negro, porque es realmente la radiografía más transparente que puede haber sobre el boxeo como fenómeno no solamente deportivo, sino social, sociológico, filosófico, como ustedes quieran. Bueno, ¿cuál es la clave del romance entonces entre los artistas y el boxeo? A mí me parece que hay dos o tres cuestiones que hay que tener en cuenta. Primero, básicamente, y esto también es una opinión personal, me parece que el boxeo tiene mucho más de otras cosas que de deporte. Obviamente es un deporte reconocido, olímpico, antiguo como deporte olímpico, y nadie lo va a cuestionar por ese lado. Pero me parece que una de las claves es que si buscamos la acepción o el significado de la palabra deporte en cualquier diccionario o enciclopedia, vamos a encontrar que siempre está ligado con la palabra juego. Deporte con juego son como siameses. Y la verdad, nosotros jugamos o hemos jugado al fútbol, no sé, al básquet, al tenis, al vóley, al golf, a todos los deportes se juega. Bueno, al boxeo no se juega. Los boxeadores no juegan. Los boxeadores pelean. Acá tenemos algunos exboxeadores que se han jugado la vida arriba del ring, ¿cierto? Es decir, va mucho más allá que cualquier juego individual o colectivo. El boxeo tiene otros ingredientes, otras connotaciones. Son batallas de 3 minutos donde
puede pasar cualquier cosa, ¿no? Inclusive hasta una muerte puede ocurrir. Y no hay que tenerle miedo a eso porque los ejemplos están, los riesgos se corren, y esto no implica para nada, y yo he sido un defensor todo el tiempo y toda mi carrera del boxeo como actividad laboral, es decir, que nadie se le ocurra que por eso se puede pedir la abolición del boxeo, que nunca ocurrirá, seguramente, y no ha ocurrido prácticamente en casi ningún lado, salvo en Holanda y en Suecia, donde finalmente se volvió a permitir la práctica de un deporte que se prohibió cuando nadie lo practicaba, ¿no? Es decir, en otros países no funcionó tan bien el pedido o el reclamo de abolición, que siempre, para volver a lo que dije antes, viene de la mano de partidos políticos que representan a la clase media, nunca a la clase alta ni a la clase baja. Siempre son partidos políticos que tienen representación en aquel sector de la sociedad que ve el boxeo como un fenómeno extraño, casi siempre por televisión, y en algunos casos con cierta envidia sobre los protagonistas. El famoso, este negro va a ganar 200 millones de dólares, y yo, que me quemé las pestañas en el primario, en el secundario, en la universidad, yo por esa guita subo y me tiro. Hay que avisarle que no va a subir nunca porque no le van a dejar subir. Hay que estar en el ranking primero. Hay que cobrar varias veces para llegar ahí, cobrar piña, no dinero. Pero eso es una cuestión de prejuicio que, como decía, lentamente me parece que se va disipando. Una anécdota sonsa es que como profesor en la Escuela de Periodismo Deportivo y de boxeo específicamente, desde hace 15 años, la pregunta que yo hago en la primera clase a los alumnos es si consideran que el boxeo es un deporte. Bueno, hace 15 años la mitad de los alumnos levantaban la mano y decían que no era un deporte. Conforme fue pasando el tiempo, cada vez hay menos manos levantadas. Y este año y el año anterior no se levantó ninguna. Es decir, se ha ganado una batalla, la hemos ganado todos los que seguramente desde el periodismo más que nada, algunos de los que estamos acá, hemos librado para que el boxeo se librara a su vez de este estigma, ¿cierto? Ya no es tan cuestionado. A medida que las sociedades entienden que la cosa no pasa por una violencia, digamos, del Estado, que esto es solamente un deporte, riesgoso pero un deporte, la cosa no es tan terrible como algunos periodistas deportivos nos han querido vender durante unos cuantos años, quizás demasiados. Bueno, los elementos que participan me parece, ¿no? en el boxeo, en su relación con el arte, son los más básicos, ¿no? Están en las letras de tango también, la soledad, por ejemplo. Veíamos a Bonavena en el video, bueno, el autor de la famosa frase realmente tremenda, te quedás tan solo que hasta el banquito se llevan, ¿no? Ahí está la soledad, ¿no? Está el dolor, yo lo veo ahí al gringo Bailone y recuerdo hace cuántos años, 1979, este señor que está ahí pasó la Navidad internado en el hospital Argerich con 2 fracturas, una de maxilar y otra que en el mentón o algo parecido, exactamente, y tomaba sidra como dicen ahora, con sorbete, para no decirlo, bueno, sorbete, bombilla, estaba brindando Nochebuena en el hospital Argerich. Él tuvo que soportar el dolor de pie frente a 20.000 personas en el Luna Park y se lo aguantó. El boxeo está lleno de eso, No creo que otros deportes tengan eso, realmente. Eso es lo que le interesa a los artistas. En cuanto al miedo también, y yo siempre tengo la misma incógnita, un día me preparé para hacer una pregunta, había 3 intérpretes y aproveché. Y era en Las Vegas, creo que Osvaldo estaba. Siempre está. Bueno, una referencia fuera de lugar. Siempre está. Exactamente. Y por medio de un intérprete le preguntamos a Tommy Hearns, que es uno de los más grandes campeones de la historia, sin duda, si alguna vez había sentido miedo. Y entonces el tipo dijo, miedo sí, obviamente, los boxeadores siempre tienen miedo porque son seres humanos. ¿Cómo no voy a tener miedo? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿a qué le tiene miedo? Pensando que me iba a decir a sufrir heridas graves o a que me maten arriba del ring. No, tengo miedo al ridículo, me dijo. ¿Al ridículo? Sí. ¿Qué sería? Y estar pata para arriba frente a 15.000 personas.
no me lo aguanto. Alguna vez le pasó. Se ve que eso le dejó una huella peor que cualquier otra herida. Es decir, estas son las cuestiones extrañas que tiene el boxeo. El destino social. El destino de Gatica, por ejemplo, que era aquel tigre blanco de ojos verdes, porque en realidad el primer apodo de Gatica fue Tigre, no el mono de la grieta y del odio, ¿no? Era blanquito y de ojos verdes. Bueno, el destino fue trágico, el de Gatica, sin duda, pero no es el destino de todos los boxeadores, porque para no abundar demasiado y como contracara, Luis Ángel Firpo, licencia de boxeador profesional número 1 en la Argentina, arrancó levantando ladrillos en una fábrica en Junín y terminó como dueño de varias estancias, ¿sí? Otra parábola de la que nadie se hace cargo, ¿no? Siempre es más fácil hablar del Gatica pobre o alcohólico o muerto bajo la rueda de un colectivo. Pero bueno, Firpo terminó millonario y estanciero. Y muy feliz aparentemente. Y los mitos, el boxeo está lleno de mitos. Desde los más sonsos, como pensar que los boxeadores deben saludarse obligatoriamente, porque así lo indica la caballerosidad, que le pregunten a Horacio Cavallo si eso es cierto, casi pierde una pelea por título mundial por estar de espaldas en Japón, ¿no? Takayama. Primero de marzo del 66. Takayama, cuando escuchó el timbre, ya no la campana, se lanzó a pelear. Y a Cavallo se estaba persignando, cosa que casi termina lamentando para siempre, y recibió un golpe que podía haber sido de nocaut. No hay que esperar el saludo. Tampoco existe el famoso round de estudio. Vieron que los periodistas deportivos de cualquier actividad dicen, bueno, esto es como en el boxeo, el primer momento de estudio. No hay ningún estudio. El tipo que está enfrente tuyo te quiere arrancar la cabeza. Hay que atacar, defenderse, intuir, padecer, sufrir, hay que ser inteligente. El estudio es previo. Los boxeadores saben con quién van a pelear, porque si no saben, les va mal, ¿no es cierto? Así que bueno, son tantos otros mitos, como el de la nariz rota. Hay gente que cree que a los boxeadores los bautizan pegándole un martillazo en el tabique nasal. Es decir, son unas cuantas boludeces que uno está cansado de escuchar a lo largo del tiempo. Bueno, el viaje social del boxeo va desde Monte Carlo a Unido de Pompeya y de Las Vegas a el Flecha de Oro de Villa Insuperable. Y las paradojas pueden ser hasta que el ring, que no hay nada más cuadrado que un ring realmente, ring quiere decir anillo en inglés, es decir, otra cosa extraña. O la Federación Argentina de Caja que tenemos en la Argentina, ¿cierto? Claro. Bueno, es una curiosidad argentina. Todo eso hace que me parece a mí que el boxeo sea de interés permanente para los artistas. Bueno, para no aburrirlos con la charla, les digo que yo traté de sintetizar todo esto en una letra de tango. O sea, yo me animé a confrontar con Cátulo, que una irrespetuosidad total, pero bueno. Pero esto es producto de la espica, en serio, de la espica de la tribuna popular y del periodismo. Quizás es toda una definición, yo les voy a leer la letra, ya el tango está musicalizado por el maestro Walter Hidalgo, ya lo estrenó y todo, pero me gustaría que escuchen la letra, porque un poco es la definición o el redondeo de todo lo que dije antes. Dice así: desde el rincón azul se juega el cielo, destino prometido y postergado. Y en esta esquina roja late un sueño de tigre que responde a la señal. Campanas que repican en su nombre, anónimo fantasma entre las cuerdas. En guardia pedirá que alcance y sobre un golpe, una quiniela terminal. Nariz de boxeador, moneda chata. A mano y contramano da la cara. Perfil de boxeador, medalla chata. Artista y trapecista sobre el ring. Peleándola de a pie la calle es larga, en bondi o limusina, todo y nada. Villano sin piedad y sin pecado, esclavo de su vieja cicatriz.
10 vueltas, 10.000 vueltas a la vida. Circula con su sombra en el cuadrado. Directo al corazón pega y esquiva, con paso bailarín aguanta y da. Lejano gladiador resucitado, sobrándole a los jueces y a la suerte, pulgar del pie de Dios, peso pesado, del oro hasta el olvido, viene y va. Esto del pulgar del pie de Dios no es mío, me tomé el atrevimiento de incluirlo. Es una frase que pertenece a Norman Mailer, escritor y periodista, tal vez el periodista y el escritor que mejor entendió de qué se trata lo que ocurre ahí arriba del ring, en su libro El combate, donde nos refiere la pelea de Muhammad Ali con Foreman. Pulgar del pie de Dios, peso pesado. Ese es el campeón mundial de la categoría máxima para Mailer. Y ese es un poco el viaje eterno que hay entre el olvido y el oro y el olvido, el barro y los millones, y todo lo que tiene que ver con este fenómeno hermoso y esta pasión que es el boxeo para mí, con poesía, con periodismo o con lo que fuese, desde siempre. Gracias. Va Cherkis a la de fondo, como debe ser. Es un lujo estar en este lugar, sobre todo para los que no somos nacidos en Buenos Aires. Yo mercedino de la provincia, 100 kilómetros al oeste. Es un orgullo estar con una platea muy joven, con una platea de un campeón inolvidable de los 70 como el queridísimo Abel Bailone, que también llevó lo suyo y recopiló en su libro bibliografía fantástica de boxeo. Muchas veces los de boxeo, yo soy alguien que vengo del boxeo y no del periodismo. Y como fui muy malo como boxeador amateur, creo que no tengo incluso la capacidad de tildarme boxeador amateur, por lo poco que peleé y por lo malo que fui, me aferré al boxeo desde el periodismo. Y soy también unos de los que encontraron en el boxeo la posibilidad de una vida mejor. Porque me pregunto, y no tengo respuestas, de qué hubiese sido mi vida sin el boxeo. Y realmente no lo sé. Porque no fui un emergente de una esfera o de una casa de boxeo. Sin embargo, cuando la vida me puso cara a cara con el boxeo, ahí estuvimos y ahí empezamos. De arriba no pudo ser, que era lo que me gustaba, y la sobrevivencia era seguirlo desde abajo y empezar con algo que nunca estuvo en mis planes, que fue el periodismo. Yo siempre digo que soy crítico de boxeo, y cuando me dicen periodista deportivo digo, muchachos, le erraron. Yo siempre me dediqué a una sola cosa, que además de ser un deporte, es un gran espectáculo y es un gran trabajo. Esa es mi definición del boxeo. Estoy en esa mesa, Ariel, nunca trabajamos juntos, pero por parentesco periodístico hace ya más de 3 décadas que compartimos los mismos lugares y los mismos restaurantes y los mismos amigos. Enrique Martín me enseñó Buenos Aires cuando yo llegué a radicarme acá en 1977, que iba y venía, y hasta me salvó la vida en la pensión de Congreso Cherkis el día que me intoxiqué comiendo media docena de banana con un tarro de dulce de leche. Mi alimentación y la de Gatica creo que a veces tuvieron puntos en común. Cherkis siempre fue San Martín para nosotros. ¿Saben qué significaba ver en la barra del Bar Ringside en el Luna Park en 1977 al director de la revista El Gráfico? Era algo impactante, cuando había un gran respeto admirativo hacia el periodista consagrado desde toda la generación de los novatos que algún día queríamos ser como esos periodistas consagrados. Y parecía imposible, chicos, parecía imposible escribir como Cherkis. Uno leía aquellas notas como los jurados fallaron con el corazón, Leonard Durán 1, y uno decía, ¿cómo se hace?
¿cómo se llega a esto? Uno escuchaba a Ulises Barrera y decía, pero ¿cómo puedo hacer? Me tengo que retirar. O al Gordo García Blanco rebelándose contra Buenos Aires y las injusticias populares el sábado a la noche, y vos decías, ¿cómo tengo esta asociación con la gente? O escuchabas a Ricardo Arias con su vocabulario fino relatar en Canal 13 y ahí decías, nunca podré llegar a televisión. Y escuchabas a Vila contándote la historia de cuando Jack Johnson vino a pelear a la sociedad rural en el 15 y decías, pero ¿cómo puedo investigar tanta historia? Y no pararía más si sigo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay una gran relación entre aquellos narradores, aquellos comentaristas, aquellos escritores de boxeo, con la historia escrita que tiene el boxeo. Uno se pregunta siempre, bueno, cuando empezamos instruyendo que venimos del 6000 antes de Egipto con las primeras figuras del hombre puño a puño, y aparecen, no voy a hablar aquí, tranquilos, de mitología griega, no voy a abrir algún panorama de la Ilíada, de la Oneida o de tampoco la Odisea, pero creo que aquellas crónicas que aparecen de Homero, fíjate, del pugilato, cuando Epeo combate con Euríalo, dan la misma descripción que hoy tomamos cuando analizamos uno a uno y por qué pelea cada uno. Si los escritores no le contamos a la gente, los comentaristas, los periodistas, por qué pelea cada uno y no tenemos una descripción talentosa del por qué pelea cada uno, no podemos llegar a la gente y ahí tenemos que ponernos un poquito en toda esa historia que los escritores llevaron en las descripciones de los grandes combates de boxeo. Creo que los periodistas, cuando nos metemos en el análisis previo, donde hay que meter opinión, riesgo como el mismo boxeador que combate, comprometiéndose con el parecer, ¿quién es el favorito? ¿Por qué? ¿Quién tiene más chance de ganar y quién la de perder? Con el compromiso también de que uno gana o pierde con el acierto o el desacierto del comentario previo. Pero todo eso se fue formando también con las grandes narraciones que tiene a nivel de la literatura y de los libros del boxeo. Teágenes de Tasos, decían aquellas crónicas de Teócrito o de Virgilio, llegando ya al final de la caída del Imperio Romano, dicen que tragó sus dientes en la antigua Grecia para no mostrar debilidad. Críticos sensacionalistas hubo, hay y seguramente habrá. Pero tenemos un origen. Todavía no cayó el Imperio Romano y ya los analistas de épocas analizaban a Teágenes de Tasos. He traído acá también todo lo que tiene que ver con me gusta o no me gusta, lo amo o lo detesto, lo desprecio o lo admiro. El boxeo es eso. Fue, es y será. Afortunadamente, y creo que en la óptica y en la lupa de todo aquel que tiene que ver con el análisis del boxeo, recorre a veces los clásicos de los distintos escritores internacionales y se sorprende. Se espantan los ojos de ver cómo las artes de la pintura y de la imprenta lamen sumisos los pies rugosos de estas bestias humanas. La definición hacia John L. Sullivan, el último campeón mundial pesado, consagrado sin guantes, que en 1892 pierde con James Corbett en la primera pelea de campeonato mundial pesado con guantes. Pero aquí aparece el nuestro, Nicolás Guillén. 1958, cuando escribe Y la elegía del ring, sintetizo. ¿Qué sé yo de boxeo que confundo el jab con el uppercut? Pero tanto ese canto al cuero de los guantes, al ring, busco palabras, las robo de los cronistas deportivas y grito entonces, salud, músculo y sangre, victoria nuestra y vuestra, héroes, también titanes.
esa discrepancia, hasta la misma literatura, con los muchos a favor y los muchos en contra, se encuentra con cosas bellísimas. Hoy escuchaba a Ariel, que estuvo fantástico, creo que metió una recopilación de los pesos pesados de la escritura argentina, con fragmentos, con poemas, con textos inéditos que yo los festejo y los aplaudo. Hace poquito, en unas charlas inéditas que aparecieron de Jorge Luis Borges en la 2x4, las alcanzaron a la FM Tango. ¿Y saben qué? Borges elogió, hoy leí lo tuyo de boxeo y me maravillaba, digo, bien, hay más de Borges y el boxeo, dentro de la ignorancia que tiene un ex boxeador aficionado como quien les habla, convertido en crítico de boxeo. En lo único que había escuchado de Borges, Borges elogia a los guapos muchachos del barrio norte que van a hacer popular el boxeo peleando en París. Le dio más importancia a los Olímpicos del 24 que a Firpo ante Dempsey de 1923. Entonces uno, como hombre de boxeo, como hombre de la crítica de este deporte, va sacando pecho a medida que cada gotita crece y, como decía Ariel, paradójico, forma parte de la historia de la República Argentina, con nombres fantásticos. De Cortázar se sabe todo, de las tantas percepciones de aquel Firpo Dempsey. Ayer estuvo aquí Liliana Hecker, que habló de Abelardo en modo fantástico, Abelardo Castillo, que peleando para el gimnasio del viejo Abelardo, el gimnasio El Grillo, el mismo nombre luego El Grillo de papel, con que Abelardo homenajeó a su papá, precisamente, con el nombre del mismo gimnasio, mediano, 10 peleas, invicto Abelardo, la mayoría sin que el viejo Abelardo se enterase. Liliana seguramente escribió algo ayer que yo quiero repetir porque esto es hermoso y es la diferencia. A veces los periodistas, cuando estamos en el exterior, en una cobertura, hoy por hoy, tenemos que transformarnos en escritores porque ya no es más aquella crítica uniforme de otros años. Hoy hay que seducir, hay que entusiasmar y hay que tratar de al que nada le importa lo que nosotros estamos haciendo, le importe y trata de convertirse en un escritor con misterio, con espectacularidad, con drama, que es algo en lo cual el boxeo, creo, le saca un par de cabezas a cualquier otro deporte. Esto seguramente lo escucharon de Oda II a Nicolino Loche, púgil. Esto lo escribió Abelardo en Las Palabras y los Días. Porque a Loche no se lo admira, se lo quiere. La palabra ídolo, la palabra mito, no alcanzan a definir la relación enigmática de Loche con su público. Gardel necesitó morirse para conseguir lo mismo. En vida, solo Troilo llegó acaso a rozar este misterio argentino. Son definiciones fantásticas, notables. Y eso es lo que diferencia, porque todo es parecido, pero a veces el escritor es el que inmortaliza las crónicas de boxeo. Yo me acuerdo, Enrique, y está en tus narices chatas, esa madrugada de Navidad en la cual narrás lo de Abel Bailone, el comentario de Cherkis titulado Los jurados fallaron con el corazón, o ahora que se nos fue Cirilo Gil, cuando recordamos aquel título inmortal de Frascara, perdón, el señor fue boxeador. A veces competimos desde la crítica del boxeo, nos animamos, sacamos pecho, los aproximamos, pero el escritor es único. Yo quiero marcar esto, tenemos lo de Norman Mailer, hago dos fragmentitos que me parecen fantásticos y cierra Ernesto en la pelea de fondo. Marzo de 1971, último round número 15. Joe Frazier derriba a Muhammad Ali por primera vez en el Madison Square Garden de New York. En su libro El Rey del Ring, narra Norman Mailer que según Enrique ha sido el hombre de arte que mejor interpretó el boxeo. Y entonces fue
como si el espíritu de Harlem por fin hablara y viniera en su ayuda, y se aparecieran los fantasmas de los muertos del Vietnam, y algo allí lo mantuvo en pie ante el triunfal Frazier. Esto es lo que marca a veces la aparición, el shock del escritor, que le da un toque distinto, diferente. Generalmente, todo aquello que tiene que ver con la ficción, con la creación, esto puede ser polémica para otro debate. Yo creo que el cine ha deformado mucho la esencia del boxeo, si bien le ha dado lugar y espectacularidad. Pero muchas veces el papel, el escritor, agigantó la maniobra, la hizo eterna y la hizo épica. Ariel les hablaba de que hasta en la desgracia aparece el arte, contó ese final de la agonía de un par de años de Alejandro Laborante, después de quedar malherido de una pelea en los Estados Unidos. El boxeo tiene un hecho que es quizás el cuadro trágico de todos los tiempos, que es la muerte del cubano Benny Kid Barrett ante Emil Griffith el 24 de marzo de 1962. Perdió en el ring, no se recuperó y murió una semana después de New York. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hasta los escritores, que cuando el arte analiza la tragedia, hasta le coloca un manto de piedad, un manto de paz. Escribió por entonces Nicomé de Santa Cruz, el peruano, el hombre que defendía la cultura afro y sobre todo la cultura de la gente negra en el territorio americano. ¿Qué hemos de hacer nosotros, los negros que no sabemos ni leer? Fregar escupideras en los grandes hoteles, encerar y barrer. Ahora el Madison Square Garden de New York, dice mi manager, no whisky, no tabaco, no girls, no money. Y remata la maniobra en esta reducción que estoy haciendo cuando dije, Virgen del cobre, no puedo ver. El referee no dice break, que mi mujer no sepa nada, mi nombre es Benny Kid Barrett. Hasta la tragedia, analizada por el arte, pierde la dureza de la misma tragedia. Para mí ha sido un gusto poder empujar todo esto que dentro del análisis, dentro de lo filosófico, para mí da la recopilación de alguien que se metió en el boxeo también para sobrevivir y afortunadamente pude hacerlo con felicidad, que creo que es la palabra que corrobora el objetivo de cuando alguien se mete en algo y por algo. Los balances de vida en el boxeo se analizan por la cuenta bancaria del personaje y no por el estado de felicidad que él mismo alcanzó. Y creo que eso, que muchas veces no se dio en la literatura ni en la crítica, es simplemente una alternativa que como hombre de boxeo esta noche me gusta refrescar. Y destaco algo que muchas veces la participación, la rebeldía e ir al frente. Este señor que está en la primera fila se llama Víctor Mastronardi. En finales de la década del 80 fue el pionero en decirle a las mujeres, vengan aquí, yo les voy a enseñar a boxear. Y 3 años después causó una revolución con esas mismas mujeres yendo al Congreso a pedir la apertura del boxeo femenino en la República Argentina. Había que animarse. Y Mastronardi, que no está en ningún libro de Norman Mailer, fue un silencioso y feliz habitante del mundo del boxeo. Muchas gracias. Ernesto Cherky. Hace falta. Después de tantas brillantes exposiciones. Marcus Atilius, sorpresivamente, venció a Hilario.
Hilario era el gladiador preferido de Nerón. Consiguió de tal manera su victoria número 13 en 13 batallas épicas. Vero y Prisco habían arribado a 12 triunfos dirimiendo contra hombres de contextura similar. Y entonces Tito los premió, como Nerón lo hizo con Marcos Atilius, porque no existía ninguna fuerza soberana que pudiera imponerse a la realidad del triunfo de un hombre contra otro hombre legítimamente conseguido. Y a pesar de que aquella muchedumbre en el Coliseo bramaba a cada instante, haciendo sentir sus preferencias como el núcleo central del pan y circo, el emperador sabía que la única manera en que dos hombres podían dirimir la supremacía era peleando uno contra el otro. No existía ninguna otra fórmula. No había batalla dialéctica. No había razones filosóficas. Y no había una lógica que se opusiera a la lógica del triunfo legítimo. Es así como el precedente del boxeo. Por eso los boxeadores fueron muchas veces llamados por nosotros, los periodistas deportivos, los gladiadores, decía Osvaldo Caffarelli, brillante relator, los gladiadores están sobre el ring, como estuvo Carpóforo, que se convirtió en un moderno Hércules, que era el dios sobre el cual se tomaba el paradigma de tal supremacía. Hasta que apareció Espartaco, que lideró otro movimiento entre los gladiadores, 5.000 gladiadores pidiendo su libertad, es decir, la abolición del esclavo tomado como gladiador, con la posibilidad de que el gladiador se maneje independientemente. Esto motivó un ejército de 50.000 romanos persiguiendo gladiadores en la vía Apia Antica entre Capua y Roma, y se libró una batalla que no tiene que ver con lo que vamos a tratar de conversar esta noche. Pero quedó claramente establecido 73 años antes de Cristo que el gladiador que obtuviere el triunfo por sus propios medios y que hiciere de ese triunfo la sublimación de la supremacía sobre su adversario, no solo habría de recuperar la libertad, sino que habría de tener los privilegios de cualquier romano, desde la comida fresca hasta el permiso de las noches con aquellas mujeres con las que los soldados romanos podrían celebrar una noche hasta la madrugada. $2047 años después de este evento de Espartaco, en el Hotel Intercontinental de Kinshasa, que entonces era el Zaire y vuelve a ser el Congo, que era el Congo belga y ahora es la República Independiente del Congo, un fascinante hombre rubio, de ojos celestes, dinámico hasta no alcanzar en ningún momento una posición pasiva, yendo y viniendo de un lado al otro,
de un bar con una barra de madera, 7 taburetes, desierto por la seguridad, se aprestaba a hablar delante de este periodista con 2 ex campeones del mundo que trataban de convencerlo bajo el siguiente diálogo aproximado. Queremos que trates a George como una persona que no es la figura asimétrica de Muhammad Ali, sino que es un boxeador noble, un gladiador noble que habla de subir al ring a pelear con Cassius Clay para sostener una corona del mundo ganada legítimamente y sostenida legítimamente ante cuantos adversarios se le presentó enfrente. Los campeones del mundo eran Archie Moore y Sandy Saddler. A la sazón, los conductores técnicos de George Foreman. Estábamos en Kinshasa a pocos días de la pelea. El hombre rubio, dinámico, de vestimenta informal, con zapatos deportivos, un pantalón ajustado, una chomba al cuerpo, que tomaba incesantemente su whisky con muy poco hielo y nada de agua, era Norman Mailer, quien había viajado especialmente para escribir lo que se refirió ayer largamente y que no estuvo exento en ninguna de las exposiciones de mis queridos amigos y colegas, que prolijamente lo tenemos como referente porque el libro El Combate, como dijo Quique, como refirió primero Ariel, como remató Osvaldo, es indiscutiblemente una obra literaria extraordinaria. Entonces, yo que estaba tomando un modesto café con la posibilidad de hablar con este tremendo escritor, a la sazón ganador 2 veces del premio Pulitzer, escuché que Norman Mailer le respondía a Archie Moore y a Sandy Saddler algo así: la teoría del héroe solo es posible si hay otro héroe. Con lo cual les estaba anticipando que Foreman será tratado como tal, como querían sus managers, sus conductores técnicos, si es capaz de producir heroicidad sobre el ring al momento en que le toque pelear con Muhammad Ali. 2 días después, en la cabaña que Muhammad Ali tenía a su disposición en las afueras de Kinshasa, Mailer, quien corría con él en la mañana, no toda la distancia y solo hacia adelante, porque Cassius Clay hacía gran parte de su recorrido en retroceso para trabajar los glúteos medios básicamente y para tener más fuerza de tracción en las piernas sobre el filtro que precede a la lona del ring, es decir, recuperar velocidad, estar más veloz. Estuvo todo el tiempo hablando con respecto del significante de la épica. Y yo que fui un testigo casual y naturalmente privilegiado, entendí que lo que Mailer se disponía antes de que se consumara el combate en el cual Muhammad Ali habría de recuperar el campeonato del mundo era: hay libro si hay épica, hay historia si hay épica, hay protagonismo si hay épica.
La épica es la conjunción de todos los factores que alimentan y movilizan los sentidos de un hombre dirimiendo con otro hombre sobre el ring. Es decir, será épico si nos sobreponemos al momento dramático. Será épico si podemos atravesar la adversidad. Será épico si podemos superar al adversario en inteligencia y en fuerza, en velocidad y en dinámica. Y si conseguimos un triunfo que no quede condicionado a la evaluación de 3 jurados, porque entonces la épica le dará lugar al debate. Como ha ocurrido en la historia del boxeo en tantas peleas que se han mistificado en cuanto a su resultado. Joe Frazier, Muhammad Ali, cuando era Cassius Clay en el Madison Square Garden, primera versión. Mano de Piedra Durán, Sugar Ray Leonard en Montreal, primera versión. Es decir, ahí no tenemos épica. Cuando no se llega a la extenuación, cuando no se otorga todo, cuando no se da todo, no hay épica. Por eso creo, entiendo, que Crixo y Flama, que lucharon hasta la extenuación, y el César le permitió bajar las espadas para que no haya sumisión o derrotado, le otorgó a ambos la libertad y el triunfo, porque quedaba absolutamente claro que los dos habían luchado hasta la extenuación, pero que no merecía ninguno de los dos alcanzar la gloria, porque todo se había puesto al servicio de la lucha leal. $2048 años después, en el Hotel Marriott de Richfield, en el estado de Ohio, un gigante de 1,90 y pico, 90 y pico de kilos, va a combatir con Muhammad Ali. Ya no había dudas, ya no era más Cassius Clay o Muhammad Ali, ya era Muhammad Ali. En realidad, Muhammad Ali ocupa el lugar que debió haber ocupado Foreman, porque esa pelea estaba pactada de cuando Foreman era campeón del mundo, y se descontaba de que Foreman iba a ganarle a Ali. Los campeones siempre eligen un rival después de una pelea dura, que es lo que se llama una pelea de preparación, de presentación, de regreso al ring. Él estaba con su mujer Rita, se llama Chuck Wepner. Vendía bebidas espirituosas en New Jersey, pero era boxeador profesional y el destino lo puso en un ring en Ohio frente a Muhammad Ali, que era un emergente inesperado del rival con el que él había firmado el contrato, que era Foreman, el derrotado. Entonces, Muhammad Ali estaba en una suite, como siempre, con el piso bloqueado, solamente podía ingresar la gente de su campamento, eran 30 personas, y lo precedía el paso clamoroso y ruidoso de todo un séquito que le abría el paso para ir a los ascensores. No permitía que nadie subiera. Cuando se llegaba al lobby, bajaba la seguridad, en el medio iba él,
A veces se dirigía al gimnasio para terminar su entrenamiento, muchas veces a comer alguna cosa, otras veces lo hacía en su habitación, pero todos estaban detrás de él, como siempre, como desde que ganó el campeonato del mundo. Siempre. Ya quienes le acompañaban eran miembros del Muslim, diría Quique Martín, parangonando una paradigmática letra de tango. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento, todo es mentira. Mentira es el lamento, hoy está solo mi corazón. Pero había un tipo que morfaba solo, con su mujer. No estaba ni su manager, ni su director técnico. Y el periodista, el enviado especial, lo saludó con la esperanza de que el tipo le diga, oiga, ¿quiere comer con nosotros? Y Chuck Wepner se levantó y dijo, ¿quiere comer con nosotros? Entonces me senté a cenar la noche previa a la pelea con Chuck Wepner. Había una historia, que era lo que a mí me interesaba. Había dos historias, que era lo que a mí me obligaba. Había 1000 historias, que era lo que los lectores esperaban. Entonces me contó su vida. Y entonces me dijo Chuck Wepner, que ninguno de ustedes lo recuerda, que peleó con Cassius Clay. Fue en 1975 en Ohio. Blanco, había aguantado hasta el último round. Justo se cayó en el último. Y entonces el periodista le pregunta, ya avanzada la cena, usted sabe, Wepner, que la gente tiene pocas esperanzas de que usted pueda sorprender. Que era una manera de decirle, usted sabe que va al matadero, ¿no? Pero siempre tenemos que buscar elípticamente la manera de ser suaves respecto de una pregunta de esta naturaleza. El tipo dijo, mire, sí, yo lo sé. Está escrito en el gráfico todo esto, lo que pasa es que está escrito en un gráfico del año 75. Mire, yo lo sé. Pero, a ver, somos pesos pesados, dice Wepner. Si una vez un gordo llamado Tony Galento tiró a Joe Louis, ¿por qué yo no puedo tirar a Cassius Clay? No, está bien, está todo bien. Cuénteme su historia. Ya tenía una historia y había asegurado la primera historia, que era la continuidad de historias escalonadas y episódicas con diferentes viajes con Muhammad Ali por diferentes partes del mundo. Muhammad Ali fue considerado en el universo de lectores de la revista El Gráfico, tenía el mismo significante que un deportista argentino. A ver, quiero decir que una tapa de Muhammad Ali podía ser una tapa de Guillermo Vilas, o de Reutemann, o de un partido de fútbol entre dos equipos grandes. Tal era el interés que despertaba en una época de televisión paleozoica, o sea, de televisión abierta, este fenómeno que era Muhammad Ali. Por eso viajábamos por el mundo para ver sus peleas y por eso tuvimos el privilegio de haber sido recibidos. La pelea, como ya les anticipé, la ganó Muhammad Ali en el último round. Yo estaba muy feliz porque había hecho una nota bárbara. Fui a mi habitación después de la pelea. Me estaban esperando para el cierre porque fue un lunes. Y yo terminé de escribir y dije, he contado todo.
qué bueno que pude contar la historia asimétrica del glamour y de la innominación, de la fama y del anonimato, del reconocido y del desconocido, del campeón registrado para todos los tiempos y de quien deberemos decir: había un boxeador blanco que se llamaba Chuck Webb. Había escrito todo y mis compañeros habían hecho una obra de arte porque tenían que procesar, recibir, corregir, enmendar, editar. Se editaba con fotos de agencia. Bueno, y volví a Buenos Aires y me sentí muy satisfecho porque había cumplido con mi obligación periodística de haber cubierto el evento, de haber contado la historia, de haber marcado la trastienda, de haber estado en el backstage y de haber descrito la noche y los personajes. Unos meses después, grande fue una decepción que se sostiene en el tiempo, cuando me enteré que un pésimo actor, un malísimo guionista, a quien echaban de los estudios de Hollywood porque todo lo que llevaba era basura, había pedido una pizza en delivery a Pizza Hut en Hollywood. Y viendo la pelea con la pizza ya fría, se le ocurrió que detrás de estas historias había una novela, que la novela era un guión, que el guión era una película y que la película era un éxito. Sylvester Stallone inventó Rocky y yo estaba satisfecho porque escribí una buena nota periodística y estuve con los protagonistas. ¡Ay! Esta no tiene que ser una reunión para que un viejo periodista hable de estas cosas. Tiene que ser una reunión para que un viejo periodista extraiga un arma en este mismo momento y delante de ustedes que se han tomado la molestia de interrumpir una tarde de ocio de familia, vean en vivo cómo se suicida un estúpido. Pero tiene razón Handling y tiene razón Ariel cuando sostienen, y Osvaldo, básicamente, la Biblia, cuando sostienen que el cine, ayer lo dijo categóricamente, yo coincido, no lo había pensado, pero coincido plenamente con lo que dijo Rolando Handling, el cine no ha sido justo, porque ¿qué ha tomado el cine? El cine ha tomado historias donde el boxeo no es el objeto, antes bien, el actor, entiéndase por actor, el boxeador sobre cuya vida trata una supuesta biografía, es más importante por lo periférico que por lo central. Es decir, a ver, si no hubiera habido un Marlon Brando tan brillante en el despertar del nuevo cine de la escuela de Elia Kazan, Rocky Graciano no daba para hacer el estigma del Arroyo, pero no era importante un campeón del mundo de menos de un año, de junio del 47 de julio del 47 a junio del 48. Lo importante no era Graciano. Lo importante era la historia que rodeaba a Graciano en el estigma marginal
de la vida de los chicos pobres de Nueva York y del mundo. Pero bueno, estamos hablando de un protagónico de Marlon Brando con la dirección de Elia Kazan. De manera que nadie recuerda el valor pugilístico del protagonista, sino el valor cinematográfico de la historia del protagonista. Fenómeno que se repite con Jacques Lamotta en, como dijo Quique, Toro Salvaje, que es una película donde Martin Scorsese hace una dirección tan extraordinaria que permite que Robert De Niro gane indiscutiblemente el Oscar a la actuación. Pero entonces, ¿qué rescatamos? ¿Rescatamos el drama de Jacques Lamotta? Su frustrada segunda pelea con Cerdán, su triunfo frente a Cerdán, sus derrotas, 5 derrotas con Sugar Ray Robinson. 5. No, la vida disipada. Es decir, el campeón y la vida disipada. El campeón y el desorden familiar. El campeón y el costo de la reinserción social. El campeón y la pobreza. El campeón y la falta de contención después de la fama. Probablemente sea más fantástica y mejor tratada Cinderella Man, que trata sobre la historia de James Braddock, ¿no? Probablemente esté mejor tratada la película desde el punto de vista humano, el estibador del puerto, con la familia que encuentra en el boxeo una posibilidad. Probablemente. Hurricane Cancar, la historia pugilística no daba, pero Denzel Washington sublimizó a Hurricane Carter y pudieron hacer la película, o sea, la película. Y viniéndonos acá, a casa, no voy a hablar de las películas que inspiró Muhammad Ali, hay muchas. Bien, la verdadera seguramente se está generando ahora, alguien estará escribiendo la verdadera historia. Y probablemente vengamos acá porque adviertan, por ejemplo, la obra de arte que Fabio hizo sobre Gatica el mono. Pero el valor de la película es lo que el mono consiguió sobre el ring, la identificación del mono con el peronismo, la vida desordenada que lo lleva a la tragedia como cierre virtual de la parábola. Yo les digo una cosa, hay protagonistas del boxeo argentino que tienen, de hecho, libros completos. Monzón es una parábola que cierra circularmente de manera completa. Arranca la marginalidad, el raquitismo, la delincuencia juvenil, el castigo policial, el título, las enfermedades, el raquitismo, la fama, el glamour, el cambio de vida, el cambio de estatus y el cierre con tragedia. Bonavena. El problema con Bonavena y con Monzón es que no pueden ser protagonistas de nombre ficticio. Tienen que ser o Carlos Monzón o nada, o Ringo Bonavena o nada. Y son dos vidas que terminan en tragedia. Son mucho más que lo de Jacques Lamotta o Rocky Graciano. Son mucho más que Cinderella Man. Pero hay familias. Y los hechos finales de las vidas
no son hechos auspiciosos para que la sociedad conozca de manera oficial. No importa. Quiero terminar diciéndoles esta noche que el boxeo ha sido musa inspiradora literaria, porque si bien es cierto, Borges no tiene piezas sobre el boxeo, sublimiza en los cuchilleros y en los guapos la proyección probable de lo que le hubiera gustado ser si su madre no hubiera reprimido su educación y lo que no pudo ser, pero que admiraba de los hombres comunes de la calle, probablemente. Hemos transcurrido muchos años en la vida, hemos asistido y asistimos permanentemente al debate de estar siendo. Sabemos y podemos afirmar paladinamente que el pasado no tiene remedio y que el futuro es imprevisible y que por lo tanto la única verdad es que nosotros estamos siendo. Hoy estamos siendo compañeros de una tertulia y más tarde estaremos siendo tertulios o contertulios de otros encuentros. Y en el ayer y en el mañana y en el estar siendo, hay una cosa que queda absolutamente probada y que nos regresa a la Roma de los Césares. La única manera en que nosotros podemos dirimir verdades, la única forma en que nosotros podemos combatir al otro, la única manera en que nos podemos declarar adversarios del otro, si es que el otro es un adversario porque no piensa igual, es peleando. Hay que pelear. Muchas gracias. Un poquito nomás, pero valió la pena, así que no hay problema. Sí, 5 minutos. Excelente. Muchísimas gracias. Maravilloso todo lo que hemos escuchado. A todos les dirá lo mismo. No, le puedo asegurar que no. Por falta de tiempo, porque ya comienza la próxima mesa, a los cuales le invito a que se queden a presenciarla. Hay lugar solamente a 2 preguntitas, solo 2, si alguien quiere hacer alguna pregunta a los panelistas. Quiero, el ídolo de Borges no era Jack Johnson, era Macedonio Fernández. Macedonio Fernández nació en 1874 y le gustaba el boxeo. Cuando hubiera cumplido 100 años, Macedonio murió en el 52, pero en el 74, viste, cuando cumplís 100 años, aunque no los cumplís. Y le hicieron un acto en la Sociedad Argentina de Escritores, lo llevaron a Borges. Borges hablaba de Borges, digamos, ¿no? Y Macedonio se había recibido con su papá y empieza a contar anécdotas ligadas al boxeo. Dice, a Macedonio le gustaba Dempsey por sobre Carpentier. En la pelea 2 años antes que Firpo Dempsey. Dice, en el 21, le va a ganar a... Dice que Macedonio les dijo, lo va a tirar al francesito. De paso dice, él odiaba todo lo francés, así que vaticinó eso. Y acertó, dice. Y Borges después se suelta y empieza a hablar mal del fútbol y dice, bueno, el boxeo es más tolerable. Con lo cual ahí tenés una herramienta más. Y me parece que nos olvidamos al hablar, porque en el entusiasmo digo, la mejor frase de todas las frases que yo conozco en literatura argentina, con la que nos noquearon los compañeros acá, es la que dice Roberto Ar, ¿no? La gramática es como el boxeo, y en el prólogo de Los Lanzallamas avisa de una relación en la que o escribís para pegar o escribís al pedo. Por suerte ellos han hablado para pegar. Y Julio Cortázar, el de Torito, dice, explica la literatura. Mirá cómo uno le remite a... me hicieron pensar mucho ustedes, lo que los detesto.
Cortázar explica la literatura, los géneros literarios, cuando en sus clases en Berkeley, desde el boxeo. Él dice, en la novela podés ganar por puntos, pero en el cuento tenés que ganar por nocaut, porque ¡pum!, se te acabó el cuento. Y Kafka dice algo parecido también en algún momento, un poco antes, sin que Cortázar se copie. Así que, Osvaldito, seguí con lo tuyo. Nosotros vivimos el boxeo tanto. Ustedes son profesionales. Yo salté de la Meba y el Paramesio a decir que Monzón se iba a pelear con Denny Moyer. Pero somos tanto del boxeo que siempre digo, te dicen, bueno, ¿cómo vivió el nacimiento de su hija cuando uno presencia el parto? Entonces, ¿en qué me puse? Me puse detrás de mi mujer y al estilo de Juan Carlos Pradeiro, ¡vamos! ¡Puje! ¡Saque! ¡Saque! ¡No pare! ¡Le digo que siga! Hasta en eso, los del boxeo, en los momentos cumbres de la vida, estamos en eso. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna más? Si no, cerramos. ¿Cómo ven la pelea de este sábado? ¿Qué pelea? ¿La de Miguel Cotto? Pregúntemelo de vuelta. Soy un ignorante, pero Pregúntemelo de vuelta. ¿cómo ve la pelea de este sábado? ¿Qué pelea? ¿Es boxeo lo de este sábado? Es un show. Con reglas de boxeo. ¿Y la de Coto con Kamikaze? No, esa es en serio. Ahí está, vamos, Cotto todavía. Esa es en serio. Esa es una pelea en serio. Golovkin, Canelo. Golovkin. ¿Y Pacquiao Mayweather qué pasó? Fue la gran decepción y el boxeo todavía está pagando el daño de esa pelea. El Golovkin Canelo es un gran acertijo para mí. Y hoy por hoy, después de las dos últimas peleas de cada uno, al mejor estilo del análisis del turf, le estaría sacando un pasito. Pero a veces las peleas, y esta de Canelo y Golovkin, lo requiere. El comentario final va a estar después del pesaje. Cuando veamos los colores, cuando las percepciones de cómo está uno y cómo está otro. Esa pelea no es que uno postergue la opinión, pero día a día puede marcar variantes y termómetros. Ahí vamos a ver muy importante. Para pelear con un mexicano en La Vega, tenés que ser de los Urales. O sea, tenés que ser de, ¿cómo se llama el país? Kazajistán. Ahí vamos a ver también la línea rusa. Claro. En la si te mueves, si el corazón, si subís al ring, te dejás guiar por los mexicanos, la bandera, vamos, México, no hay dos, y vamos México, y además esa cosa que te ofende, porque los tipos van caminando y dicen, tú no eres nadie, tú no eres nada, tú pierdes por nocaut, Kiko, tú pierdes. Escucha a alguien que habla español y viste, te metes un síndromonazo porque volvés a la habitación y decís, estos tipos los voy a matar. Y ya el hecho que te despierta el corazón, el hecho de que te emocione, el hecho de que lleguen a tu emoción, te debilita. En cambio, con Loki, le pueden decir lo que quieran. Va a subir al ring, va a ser un robot, no va a escuchar nada, no va a sentir nada, va a pelear con la cabeza y con la fuerza. Y esos son rivales peligrosos para los mexicanos. No, qué pregunta. Te hice el comentario previo, ¿eh? Tenemos que dejar lugar a la mesa siguiente. Sí, quería saber, especialmente a Cherky, si cree que el país necesita una pelea como lo fue en aquel tiempo la de Goyo Peralta con Ringo Bonavena, en la que era un militante peronista contra un gorila, por así decirlo. ¿Le haría bien para el negocio del boxeo al país una pelea así? Espera, ¿quién era el gorila? Bueno, por lo que así se decía. ¿Goyo? No, Ringo. El peronista. Sí, pero Ringo. Ringo era amigo de Rimoldi Fraga, que era el yerno de Lanuse, no era bueno, era de familia radical, no se metía mucho en política, era una época difícil la política. No era,
Ringo, digamos que no era tampoco el Partido Obrero, digamos, pero no era un identificado claro con. Sí, Alfredo Prada tampoco era antiperonista. No, Alfredo Prada era más peronista que Gatica. Lo dejó declarado para todos los tiempos. Prada Era más peronista que Gatica. Prada era más peronista que Gatica. Lo que pasa es que el RISAN necesitaba generar una figura que le ganara a Gatica. Porque el tema no era que ganara Prada, sino que perdía un peronista. Claro. Y los que acompañaban, y cuando Perón formaba comitiva y tenía que llevar a algún deportista, Fangio siempre encontraba excusas, Gálvez iba, Delfo Cabrera iba, Pascual Pérez iba y Alfredo Prada iba. Y entonces le decía, por ejemplo, le decía Espejo o le decía Paul, invitamos al mono, el mono no, decía el mono no puede hacer un desastre en cualquier lado. ¿Viste? ¿Por qué? No tenía representatividad política. El mono era para agarrar el micrófono. Perón cumple, vista, dignifica, es un día peronista. General, ¿cuánto le agradezco? Pero los actos, la identificación, digamos el protocolo, la foto histórica de los boxeadores eran Pascual Pérez y Alfredo Prada. Y después la segunda época, Goyo Peralta, que estuvo viviendo en Madrid y frecuentando Puerta Hierro. La realidad es que Perón simpatizaba con Prada y Eva Gatica con... No, Perón simpatizaba con Gatica, por eso cuando vino Sandy Sadler, que estaba para pelear con Gatica, dijo, no, mejor no. Perón dijo, mejor no la hagan esa pelea. No, Perón simpatizaba con Gatica. Pero más Eva con Gatica que Perón prefería a Prada. Eso es lo que le digo. Sí, Perón prefería a Prada para los actos protocolares, cuando había que llevar deportistas. No quería que vaya Gatica, porque Gatica iba vestido extravagantemente, generalmente iba con un pantalón divito, con un rancho Panamá, con un bonito protagonismo. Le podía quitar protagonismo. No, le hacían zaparracho. Si alguien le decía cualquier cosa a Perón, y lo peleaba. Sí.